Hola opositores, hola opositoras, bienvenidos a un nuevo supuesto. A petición de un seguidor del canal, Velasco91, resolvemos hoy el ejercicio propuesto por el Tribunal Calificador del Ayuntamiento de Posada, celebrado el día 12 de septiembre de 2023, para ocupar en propiedad 2 plazas de agente de policía local. Hoy hablaremos sobre la notificación. Permisos válidos para conducir en España por ciudadanos de terceros países. Distintas infracciones en materia de tráfico. Pruebas de alcoholemia. Y espectáculos públicos y actividades recreativas. Vamos con el supuesto. Supuesto de hecho, siendo las 10 horas del día de la fecha, somos requeridos por Secretaría a efectos de realizar una notificación urgente. Tras personarnos en el domicilio a las 10:10 horas de dicho día, somos atendidos por una persona de 15 años de edad, la cual no hace constar su identidad, manifestando ser hija del interesado, y que el mismo volverá a casa sobre las 2 horas. ¿Puede recoger dicha persona la notificación? Motive la respuesta, enunciando normativa y artículos de la misma que lo regulan. En caso negativo, ¿cabría la posibilidad de hacer un segundo intento de notificación ese mismo día? Motive la respuesta. Segunda parte, que siendo las 10 horas del día de la fecha, los agentes de servicio se disponen a realizar un control de documentación a la entrada del municipio, encontrándose los mismos con las siguientes circunstancias. Vehículo tipo turismo, cuyo conductor es de nacionalidad serbia, presentando permiso de conducción equivalente de la clase B expedido en su país de procedencia. Igualmente, el sujeto se encuentra en situación regular en España desde hace 3 meses, siendo el vehículo que conduce de alquiler, pero encontrándose el mismo en circulación, estando caducada su comprobante de alquiler desde el 1 de agosto de este año, desconociendo el mismo dichos extremos. ¿Es válido el permiso de conducción o requiere permiso internacional de conducción? Indique la normativa y los artículos que la regulan. Señale las infracciones administrativas y o penales que observe. Indique además la sanción correspondiente, el órgano competente para sancionar, responsable y plazo de prescripción. Tercera parte, que continuando los agentes de servicio realizando el control de documentación a la entrada del municipio, se encuentran con las siguientes circunstancias. Vehículo tipo motocicleta, con una potencia de 36 caballos, cuyo conductor de 20 años presenta permiso de conducción de la clase A2, siendo propietario de la motocicleta su padre. Igualmente, el conductor lleva como acompañante un menor de edad de 8 años, el cual es su hermano. Señale las infracciones administrativas y penales que observe, indique además la sanción correspondiente, los órganos competentes para sancionar, los responsables y el plazo de prescripción. Cuarta parte. Siendo las 22:30 horas, se recibe llamada telefónica de un vecino, el cual manifiesta que no puede acceder a su garaje, ya que hay un vehículo estacionado en el vado del mismo, impidiendo el acceso y salida de dicho garaje. Que una vez estamos en el lugar, aparece el propietario del vehículo, en evidente estado de embriaguez, y que se dirige a los mismos diciendo: si molesta, aquí están las llaves para que lo mueva el que quiera, pero de ninguna manera voy a soplar. Indicar infracción o infracciones administrativas existentes relativas al caso que nos ocupa, así como a la persona responsable de las mismas. Indique asimismo normativa aplicable y artículos vulnerados, hechos denunciables y si conlleva la pérdida de puntos. ¿Está obligado el propietario del vehículo a someterse a una prueba de alcoholemia, incurriendo en caso contrario en una infracción penal? Motive la respuesta indicando la normativa y los artículos. Quinto apartado. Siendo las 2:40 horas del sábado, día 9 de septiembre del 2023, se recibe llamada telefónica de un vecino comunicando que el auditorio municipal de la localidad se está celebrando un evento y el mismo permanece abierto al público pese a la hora que es. Que una vez en el lugar y tras comprobar la documentación pertinente, se verifica que dicho establecimiento tiene la denominación de auditorio y que en el mismo se está realizando un musical, el cual se anuncia en una única sección nocturna a las 12 horas. Que según nos comunica el encargado, el musical tiene una duración aproximadamente de 120 minutos y que estaba previsto empezar a las 12 horas, pero que debido a problemas técnicos el musical empezó con retraso, a las 12:50 horas, por lo que aún le quedan unos 10 minutos aproximadamente para finalizar. Indicar
posibles infracciones administrativas relativas a horarios de apertura y cierre, cometidas por el establecimiento. Motive la respuesta indicando normativa y artículos que lo regulan. Indicar cuantía y órgano competente sancionador de las infracciones administrativas del punto anterior. Como siempre, lo primero que vamos a hacer es contestar con la legislación genérica aplicable a todo el supuesto. Es la misma que venimos realizando en todos los supuestos prácticos. Y vamos a ver ahora con detenimiento la primera parte del supuesto. Siendo las 10 horas del día de la fecha, somos requeridos por Secretaría a efecto de realizar una notificación urgente. Tras personarnos en el domicilio a las 10 y 10 horas de dicho día, somos atendidos por una persona de 15 años de edad, la cual no hace constar su identidad, manifestando ser hija del interesado y que él mismo volverá a casa a las 14 horas. ¿Puede recoger dicha persona la notificación? Motive la respuesta, enunciando normativa y artículos de la misma que lo regulan. Segunda pregunta, en caso negativo, ¿cabría la posibilidad de hacer un segundo intento de notificación ese mismo día? Motive la respuesta. Pues la legislación aplicable es básicamente aquí las que le llaman las gemelas, la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015 de 1 de octubre. Básicamente nos vamos a ceñir a la 39/2015. Y la notificación viene regulada, en este caso nos pregunta por cómo debe hacerse la notificación en papel, que viene regulada en el artículo 42.2 de la Ley 39/2015. Y dice, cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse presente éste en el momento de entregarse la notificación, podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona mayor de 14 años que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad. Importante, y haga constar su identidad. Si nadie se hiciera cargo de la notificación, se hará constar esta circunstancia en el expediente, junto con el día y la hora en que se intentó la notificación. Intento que se repetirá por una sola vez y en una hora distinta dentro de los 3 días siguientes. En caso de que el primer intento de notificación se haya realizado antes de las 15 horas, el segundo intento deberá realizarse después de las 15 horas y viceversa, dejando en todo caso al menos un margen de diferencia de 3 horas entre ambos intentos de notificación. Si el segundo intento también resultara infructuoso, se procederá en la forma prevista en el artículo 44. El artículo 44 dice que cuando la notificación no se hubiere podido practicar, se hará por medio de un anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado. Por tanto, como la persona que se encuentra en el domicilio no hace constar su identidad, no se le puede entregar la notificación. Habrá que poner en el expediente que el intento resultó infructuoso. Si el interesado no se encuentra en el domicilio, en el expediente, si se le entregará a otra persona, hay que hacer constar a quién se le entrega la notificación. ¿Cabría la posibilidad de hacer un segundo intento de notificación ese mismo día? Pues para que la notificación se considere realizada correctamente, deben realizarse 2 intentos en día y hora dentro de los 3 días siguientes, en días y horas distintos, dentro de los 3 días siguientes. Recordemos que una notificación defectuosa puede constituir la nulidad de un acto administrativo. La sentencia del Tribunal Supremo de 27 de julio de 2022, que recurso de casación 5544 del año 2021, que establece jurisprudencia sobre este caso, nos trae a colación el artículo indicado y nos habla sobre este tema. Viene a decir que además de la notificación, una vez realizados los 2 intentos de notificación sin éxito por el personal de correo o por cualquier otro personal que tenga competencia para realizar la notificación en nombre de las administraciones públicas, se debe proceder, cuando ello sea posible, a dejar al destinatario aviso de llegada en el correspondiente casillero domiciliario, acreditándose fehacientemente dicho extremo en la notificación. Todo ello atendido en los razonamientos que se recogen en el fundamento de derecho cuarto. Si alguien quiere esta sentencia, que me lo haga saber en los comentarios y yo se la envío sin ningún problema. Pues hemos contestado la primera parte del supuesto. Vamos ahora
A ver la segunda parte del supuesto. Dice así, que siendo las 10 horas del día de la fecha, los agentes de servicio se disponen a realizar un control de documentación a la entrada del municipio, encontrándose los mismos con las siguientes circunstancias. Vehículo tipo turismo, cuyo conductor es de nacionalidad serbia, presentando permiso de conducción equivalente de la clase B, expedido en su país de procedencia. Igualmente, el sujeto se encuentra en situación regular en España desde hace 3 meses, siendo el vehículo que conduce de alquiler, pero encontrándose el mismo en circulación, estando caducado el comprobante de alquiler desde el día 1 de agosto de este año, desconociendo el mismo estos extremos. ¿Es válido el permiso de conducción o requiere de permiso internacional de conducción? Indique la normativa y artículos que lo regulan. Y la segunda pregunta sería, señale las infracciones administrativas y o penales que observe, indique además la sanción correspondiente, el órgano competente para sancionar, responsable y plazo de prescripción. Como siempre, vamos a aplicar primero la legislación específica aplicable al supuesto. En este caso, viene a ser de aplicación la legislación de tráfico que venimos comentando en todos los supuestos y la ley de extranjería, que se aplica en este caso también. Siempre que en un supuesto nos encontremos con un conductor extranjero, tenemos que tener en cuenta dos cosas. Primero, el país de procedencia del permiso de conducir y la situación en la que se encuentra el conductor en España. Dice el supuesto que el permiso de conducir es de Serbia y el conductor se encuentra en situación regular en España desde hace 3 meses. Pues el artículo 15 del Reglamento General de Conductores nos viene a decir que los permisos de conducción expedidos en cualquier Estado miembro de la Unión Europea o en Estados parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo con arreglo a la normativa comunitaria mantendrán su validez en España. Nos quedamos con eso. Los países de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo mantendrán su validez en España en las mismas condiciones en que hubieran sido expedidos en su lugar de origen, con la salvedad de que la edad requerida para la conducción corresponderá a la exigida para obtener el permiso español equivalente. En este caso, como conduce un turismo en España, que es necesario el permiso de la clase B, y para obtenerlo es necesario tener los 18 años cumplidos, si el conductor es mayor de 18 años, pues por ahora no comete ninguna infracción, en este caso, hasta ahora. Vamos a verlo, vamos a seguir. ¿Qué permisos son los válidos para conducir en España? Pues hemos dicho que los de la Unión Europea, que son 27 países. Aquí tenemos los 27 países que pertenecen a la Unión Europea. Lo dicho en el artículo 15 se complementa además con estos 3 puntos. Nos quedamos con que para conducir en España los de la Unión Europea, los permisos de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, ¿vale? Del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. Y además que no estén restringidos, suspendidos o retirados. Es evidente, ¿no? Que tampoco serán válidos a quien en España le hubieran tenido otro permiso que haya sido retirado, suspendido o declarada su nulidad o su pérdida de vigencia. Es lógico, si aquí en España se coge a un conductor extranjero bajo los efectos de alcohol y se le retira el permiso por lo que sea, este extranjero va a su país de origen y vuelve a sacar otro permiso, vuelve a España, no es de validez, mientras que no recupere el permiso español. No tendría validez porque le ha sido retirado o ha perdido su vigencia. Y que los que hayan adquirido su residencia normal en España quedarán sometidos a las disposiciones españolas. Por ejemplo, los que tienen un permiso vitalicio, los que no tienen fecha de renovación, deberían renovarlo a los 2 años desde su residencia en España. ¿Cuándo deben proceder a renovarlo? Pues para ello tenemos que ver la instrucción 15C118 sobre aplicación de Reglamento General de Conductores, renovación de permisos de conducción comunitarios, que viene a decir que en Europa existen 2 grupos de permisos de conducir. Los del grupo A o grupo 1, que son los que se piden con una fecha de validez como norma general
de hasta 10 años. Son los permisos AM, A1, A2, el A y el B. Y el grupo B o el grupo 2, que son los que se piden con una fecha de validez como norma general de hasta 5 años, que son el resto de permisos, permisos de la clase C, C más E, el D y el D más E. Pues desde el 19 de enero del 2015, según esta instrucción, los permisos que tengan una fecha de validez indefinida, los vitalicios, superiores a 15 años o indefinidas, los del grupo A o grupo 1, o superiores a 5 años del grupo B, deben proceder a su renovación obligatoria a los 2 años de haber establecido su residencia habitual en España. Recordemos que un permiso extranjero no está obligado a realizar el canje en España. Es una cuestión de si el interesado lo desea, pero no está obligado, no hay obligación. Cuando se considera los efectos del Reglamento General de Circulación que ha adquirido su residencia habitual en España un conductor, pues eso nos lo dice la disposición adicional segunda, que dice que a efectos de la aplicación del presente reglamento se entenderá por residencia normal el lugar en el que permanezca una persona habitualmente, es decir, durante al menos 185 días por cada año natural, debido a vínculos personales y profesionales, o en el caso de una persona sin vínculos profesionales, debido a vínculos personales que indiquen una relación estrecha entre dicha persona y el lugar en el que habite. 6 meses, a partir de 185 días, a partir de los 6 meses ya se considera que tiene residencia. Y una vez adquirida la residencia, a partir de los 2 años, si el permiso no tiene fecha de renovación o si es de una fecha superior a 15 años, pues tendría que renovarlo aquí en España. ¿Qué otros permisos son válidos para conducir en España? Pues como decía el artículo 15, que lo tenemos aquí abajo, los países del espacio económico europeo. ¿Cuáles son? Pues Noruega, Islandia y Liechtenstein. Todos estos permisos son válidos para conducir en España, ¿vale? Con las mismas excepciones que hemos dicho anteriormente. Como podemos observar, entre estos países no está Serbia. Aquí no está Serbia. ¿Qué otros permisos son válidos para conducir en España? A ver si llegamos a descubrir si Serbia vale o no vale para conducir en España. Pues el resto de permisos de países que se ajusten a lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento General de Conductores. Dice el artículo 21 en su apartado 2, dice el artículo 21 en su apartado 2 que serán válidos los del apartado anterior, los del apartado 1, cuando el permiso de conducción se encuentre en vigor, el titular tenga la edad requerida en España para la obtención de un permiso español equivalente y que no haya transcurrido más de 6 meses. Recordad, más de 6 meses los permisos no tendrán validez y se denuncian por infracción muy grave al artículo 1 del Reglamento General de Conductores. ¿Se encuentra Serbia dentro de los del apartado 21? Pues sí, Serbia se encuentra dentro de los del apartado 21, que son los que establece el artículo 21. Los nacionales de otros países que estén expedidos de conformidad con el anexo 9 del Convenio Internacional de Ginebra de 19 de septiembre de 1949 sobre circulación por carretera, o con el anexo 6 del Convenio Internacional de Viena de 8 de noviembre de 1968 sobre circulación vial, o que difieran de dichos modelos únicamente en la adición o supresión de rúbricas no esenciales. Los nacionales de otros países que estén redactados en castellano o vayan acompañados de una traducción oficial. Se entenderá por traducción oficial la realizada por los intérpretes jurados, por los cónsules de España en el extranjero, por los cónsules en España del país que haya pedido el permiso o por un organismo o entidad autorizados a tal efecto. Los internacionales expedidos en el extranjero de conformidad con el modelo del anexo 10 del Convenio Internacional de Ginebra de 19 de septiembre de 1949 sobre circulación por carretera, o de acuerdo con los modelos del anexo E de la Convención Internacional de París de 24 de abril de 1926 para la circulación de automóviles,
o los del anexo 7 del Convenio Internacional de Viena de 8 de noviembre del 68 sobre circulación por carretera, si se trata de naciones adheridas a estos convenios que no hayan suscrito o prestado adhesión al de Ginebra. Y los reconocidos en particulares convenios internacionales multilaterales y bilaterales en los que España sea parte y en las condiciones en que ellos se indiquen. Y aquí vemos que Serbia sí que tiene un convenio de canje de notas por el que se modifica el acuerdo entre el Reino de España y la República de Serbia, suscrita, renovada, fue suscrita con anterioridad y renovada en el 2017. Por lo tanto, ¿es válido para conducir el permiso de Serbia? Sí, porque tiene un acuerdo de canje. Es un país extracomunitario perteneciente a los terceros países, pero tiene acuerdo de canje. Por lo tanto, es válido para conducir en España. Y Serbia es un país extracomunitario, como he dicho, y como existe el acuerdo bilateral de reconocimiento y de canje, el conductor puede conducir en España con su permiso nacional hasta 6 meses. Además, Serbia también pertenece al Convenio Multinacional de Garantía y no es necesario carta verde para el seguro del vehículo en caso que tuviera matrícula extranjera. Con esto hemos contestado ya a la primera pregunta. ¿Es válido el permiso de conducción? Pues ya hemos dicho, o requiere permiso internacional de conducción. No lo requiere porque tiene acuerdo de canje con España. Recordemos que no es válido el permiso, que no es canjeable si el extranjero ya tiene residencia legal en España y se va, estando de residencia legal en España, se va a su país de origen, obtiene el permiso en su país de origen y vuelve a España. Ese permiso no es válido y se denuncia por infracción al artículo 1 de conductores. Debe sacar un permiso de conducir español en España. Para saber qué países tienen convenio de canje con España, pues habrá que consultarlo a través de la web, la DGT del Ministerio del Interior. En Google ponemos países con convenio de canje y ahí aparecen otros 28 países que son los que hay en la actualidad. Esto normalmente va cambiando y se van actualizando, pero hay que echarle un vistazo de vez en cuando y ver cuáles son los países que sí tienen un acuerdo y un convenio de canje con España. En este caso, Serbia sí lo tiene. Hasta aquí la actuación con el permiso de conducir. Y ahora, aunque el supuesto no lo dice, voy a explicar también la actuación que tendríamos con el vehículo si tuviera matrícula de Serbia, ¿vale? Porque el propietario o el conductor o el que lo vaya a tener aquí en España debe solicitar a tráfico, siempre y cuando tenga residencia habitual en España, las placas temporales, son estas verdes que vemos aquí, que son válidas para circular durante 60 días y prorrogables por otros 60 días más, ¿vale? Con matrícula serbia, personas o entidades que sean residentes en España o que sean titulares de establecimientos situados en España. Para ello nos tenemos que ir a la disposición adicional primera de la Ley 3892 de 28 de diciembre de Impuestos Especiales. Esta disposición nos dice que deberán ser objeto de matriculación definitiva en España los medios de transporte nuevos o usados a que se refiere la presente ley, cuando se destinen a ser utilizados en el territorio español por personas o entidades que sean residentes en España o que sean titulares de establecimientos situados en España. Tiene la obligación tributaria mediante la presentación telemática en la sede electrónica o la presentación física en las oficinas de la agencia tributaria de la autoliquidación del impuesto especial sobre determinados medios de transporte conforme al modelo 576. ¿Cuál sería la actuación policial si el serbio tuviera residencia habitual en España? Pues se realiza una diligencia donde se hagan constar los datos del vehículo, del titular del vehículo y del conductor si fuera distinto del titular. Y se debe especificar un lugar para la práctica de las notificaciones. Se le concede un plazo de 5 días para que regularice su situación con la agencia tributaria, para que abone el impuesto. Dicha diligencia se remite
a la dependencia territorial de aduanas e impuestos especiales de la provincia. Y si pasados 5 días, le damos un plazo de 5 días y que continúe circulando. Si pasados 5 días volvemos a ver al serbio con las matrículas serbias, lo paramos y no ha regularizado su situación ante la agencia tributaria, no ha pagado como pagamos todos los españoles nuestros impuestos, se le inmoviliza el vehículo y no se le entregará hasta que no abone el impuesto especial sobre determinados medios de transporte con la agencia tributaria, como hacemos todos los españoles. Esa sería básicamente la actuación a seguir con matrículas extranjeras. Ahora vamos a ver la situación en la que se encuentra el conductor como extranjero en España. Hemos dicho que Serbia es extracomunitario, no pertenece ni a la Unión Europea ni al Espacio Económico Europeo. Por ello, a este ciudadano le vamos a aplicar la Ley 4/2000 de 11 de enero sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, que nos dice que para entrar en España se necesita un visado, un permiso de residencia o de estancia. El artículo 25 establece los requisitos para la entrada en el territorio español. Tiene que estar provisto del pasaporte o del documento de viaje válido que acredite su identidad y además un visado. Aquí os dejo una fotografía de lo que es un visado Schengen. Este es un visado Schengen, ¿vale? El artículo 25 bis nos establece los tipos de visado que hay. El visado de tránsito, que es para el tránsito aeroportuario y no autoriza a entrar en el país. El visado de estancia, para una estancia de hasta 3 meses, importante. El visado de residencia, que es solo para residir, no autoriza a trabajar. El visado de residencia y trabajo, que autoriza la estancia hasta 3 meses y en ese plazo debe comenzar a trabajar. Después lo tendría que renovar. El visado de estudio, para cursos, estudios, formación, etc. Y el visado de investigación, para proyectos de investigación. La estancia y la residencia se regulan en los artículos del artículo 30 al 38 y no voy a entrar en todos los detalles, porque ya el supuesto nos va dando indicios. El supuesto no nos dice por qué motivo es por el que vino el ciudadano extranjero a España, aunque sí nos concreta que se encuentra en situación regular en España desde hace 3 meses. Por lo tanto, si vino a España para una estancia de 3 meses o de más de 3 meses, por el motivo que fuera, para residencia y trabajo, por ejemplo, o por cualquier otro motivo que implique estar más de 3 meses, debe solicitar la renovación o el NIE antes de que cumpla los 90 días en España. En caso de que no lo haya solicitado, pues constituye infracción leve al artículo 52b de la citada Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero. Si hubieran pasado más de 3 meses y se hubiera caducado el permiso que tuviera, pasado más de 3 meses o sin ningún tipo de documentación, entrando en España sin ninguna autorización, pues sería infracción grave al artículo 53 de la citada Ley 4/2000. La prescripción de las infracciones, la sanción es leve, está castigada con multa de 500 euros. El responsable es la persona que no haya realizado la renovación a tiempo. La autoridad competente es subdelegado del Gobierno de Andalucía. Las medidas, pues no conlleva el internamiento en un centro al ser una infracción leve. Y la prescripción en las infracciones leves es a los 6 meses y las sanciones leves en 1 año. ¿Vale? Dice además el supuesto que el vehículo que conduce es de alquiler, estando caducado el comprobante de alquiler desde el día 1 de agosto de este año, desconociendo el mismo estos extremos. ¿Sería posible un delito de apropiación indebida del artículo 253 del Código Penal? Vamos a ver qué nos dice el artículo 253, aunque ya el texto nos va inclinando hacia la dirección que tenemos que seguir, ¿vale? Pero vamos a ver, ¿qué dice el artículo 253? Dice que serán castigados con las penas del artículo 248, o en su caso la del artículo 250, salvo que ya estuvieran castigados con una pena más grave en otro precepto de este código,
los que en perjuicio de otro se apropiaren para sí o para tercero o para un tercero de dinero, efectos, valores o cualquier otra cosa mueble que hubieran recibido en depósito, comisión o custodia, o que les hubiera sido confiado en virtud de cualquier otro título que produzca la obligación de entregarlo o devolverlo, o negaren haberlo recibido. Para que se cumpla el tipo penal de apropiación indebida, deben darse varias circunstancias. Que exista una relación jurídica, un contrato que obliga a ambas partes a cumplir el acuerdo, y dicho acuerdo se haya cumplido, y se ejecute lo estipulado en el acuerdo, lo que está escrito en el contrato. Que el sujeto que recibe el bien se lo apropie para sí o para un tercero. Él sabe que lo tiene que devolver, pero lo quiere para él, con ánimo de lucro. Y que exista un perjuicio patrimonial para el sujeto pasivo. En este tipo de delito hay que tener especial cuidado en no criminalizar todo tipo de incumplimiento contractual. Cuando no existe la voluntad apropiatoria y ya el supuesto nos dice que desconoce que tenía que cumplió el contrato de alquiler el día 1 de agosto, desconoce, ya el supuesto nos va inclinando hacia la dirección que debemos seguir, pues cuando no existe voluntad de apropiárselo, sino solamente un retraso en el cumplimiento de la obligación de devolverlo, debería resarcirse por la vía civil o debería abonar la diferencia de los días que tuvo el vehículo. El derecho penal solo debe actuar cuando no se puede acudir a otras vías menos gravosas, salvo cuando sea estrictamente necesario. En este caso, los agentes pues deberían analizar cómo ha sido el comportamiento de la persona que ha alquilado el vehículo para determinar si tenía intención o no de apropiárselo, cuánto tiempo se ha demorado en la devolución, si la empresa ha realizado llamadas para pedir la restitución del vehículo a esta persona y cómo reaccionó la persona, dónde y en qué actitud, en caso de que tuvieran que ir a buscarlo, se encontraba la persona, en caso de que los agentes fueran en su busca. Pues la empresa de alquiler pues debe de ponerse en contacto con la persona que alquiló el vehículo y si no le contesta, pues una denuncia. Me inclino, según los datos del supuesto, en vía civil, en un principio. La jurisprudencia es reacia, cuando hay un contrato, en estos casos, a inclinarse por la vía penal. Siempre el resarcimiento en la vía civil. En este caso, una denuncia en vía civil sería competente el juez del Tribunal de lo Civil, sería competente para sancionar. Pero el supuesto trata de una prolongación y un uso y disfrute del vehículo, que sería atípico e impune. Pues contestado esto, en este caso los agentes, ¿qué es lo que deben hacer? Pues informar a la persona arrendataria que debe ponerse en contacto con la empresa que ha cumplido el alquiler y que le están requiriendo la devolución del vehículo. Y en ese caso, que proceda a la devolución. Si no lo cumple, pues ya estaríamos hablando de otra cosa. Pero el primer paso es escuchar los motivos por qué no lo ha devuelto y que se ponga en contacto y lo devuelva a la mayor brevedad posible. Esa sería la actuación a seguir por los policías. No constituye infracción en un principio. La tercera parte del supuesto. Continuando los agentes de servicio realizando el control de documentación a la entrada del municipio, se encuentran con las siguientes circunstancias. Un vehículo tipo motocicleta, con una potencia de 36 caballos, cuyo conductor de 20 años presenta permiso de conducción de la clase A2, siendo propietario de la motocicleta su padre. Igualmente, el conductor llevaba como acompañante a un menor de edad de 8 años, el cual es su hermano. Señala las infracciones administrativas y o penales que observe, indique además las sanciones correspondientes, los órganos competentes para sancionar, los responsables de las infracciones y el plazo de prescripción. Pues una vez más aplicamos lo primero, la legislación específica, en este caso la legislación de tráfico que ya conocemos, no me voy a parar a mirar mucho. El supuesto dice que presenta permiso de la clase A2 y el conductor tiene 20 años. Pues tenemos que ver el artículo 4 del Reglamento General de Conductores que establece las clases de permiso y la edad requerida para obtenerlo. El A2 autoriza a conducir motocicletas con una potencia máxima de 35 kilovatios y una relación potencia-peso máxima de 0,2 kilovatios
y no derivada de un vehículo con más del doble de su potencia. Para obtenerlo debe tener 18 años cumplidos. Pues vamos a ver el tipo de motocicleta que conduce. En principio no existe infracción. Presenta el permiso A2 y tiene 20 años. Ya ha cumplido los 18, por lo tanto puede obtener el permiso A2. Vamos a ver ahora el tipo de motocicleta que conduce, que dice el supuesto que tiene una potencia de 36 caballos. La potencia de un vehículo está relacionada con el rendimiento del motor y la medida más utilizada es el caballo de vapor. Está incluido en el sistema métrico decimal. Es un valor muy popular para identificar el rendimiento de los vehículos. Debemos mirar la ficha técnica del vehículo, donde el rendimiento se expresa en kilovatios. Para pasar los kilovatios a caballo, tenemos la siguiente fórmula. Un kilovatio es igual a 1,36 caballos. Por tanto, haciendo una regla de 3, nos sale que 36 caballos son 26,470 kilovatios de potencia. Como el permiso de la clase A2 autoriza a conducir motocicleta con una potencia máxima de 35 kilovatios, en este caso se encuentra dentro de esa potencia, pues no constituye ninguna infracción. Entendemos que conduce una motocicleta superior a una cilindrada de 125 centímetros cúbicos, pero no supera los 35 kilovatios que exige el A2 para conducir. Por ello no constituye ninguna infracción. Por llevar a un menor de 8 años, que es su hermano, como acompañante, pues será de aplicación lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento General de Circulación. El artículo 12 nos viene a decir que los mayores de 7 años excepcionalmente podrán circular en motocicletas o ciclomotores cuando sean conducidos por su padre, madre o tutor o por personas mayores de edad, por ellos autorizadas. Utilice casco de protección. Conste en el permiso o licencia de circulación de la motocicleta que puede llevar pasajeros. Y se cumplan también estas dos condiciones. Primero, que vaya sentado a horcajada y con los pies apoyados en los reposapiés laterales. Y segundo, que utilice el asiento correspondiente detrás del conductor. Por lo tanto, si no tiene autorización del padre, de la madre o del tutor, constituye infracción grave al artículo 76 del Reglamento General de Circulación. Castigado con multa de 200 euros, responsable es el conductor, la autoridad competente es el alcalde, no conlleva detracción de puntos, no conlleva la medida de inmovilización porque una vez que se le dé el alto para denunciarlo, procederá a bajarse el pasajero por no tener la autorización y el procedimiento puede ser el ordinario del artículo 95 o el abreviado, que es el artículo 94 y se ajusta al abono de la cuantía con el 50% de descuento. La prescripción de las infracciones graves sería a los 6 meses y las sanciones a los 4 años en materia de tráfico. Y aquí he contestado las distintas infracciones que podría cometer el conductor de la motocicleta transportando a un pasajero en aplicación de lo que dice el artículo 12. El supuesto no lo pide, pero yo aquí os lo dejo por si os puede servir de ayuda. Si el menor circula sin llevar puesto el casco, esta es una infracción común que todos conocemos, no llevar el ocupante del vehículo el casco, infracción al artículo 118, esta la conoce todo el mundo, ¿no? Si el menor circula sentado entre el manillar y el asiento del conductor, hemos dicho que tiene que ir a horcajada y detrás, pues sería una infracción al artículo 10 y sería leve, castigada con una multa de 80 euros. El artículo 10 regula el emplazamiento y acondicionamiento de las personas dentro de los vehículos por ir en lugar distinto a donde debe ir, infracción leve. La prescripción de estas infracciones, pues las leves son de las infracciones a los 3 meses y de las sanciones a los 4 años. Y si el menor va de pasajero y la motocicleta es de una sola plaza, pues sería infracción grave al artículo 9. Es grave porque no supera más del 50% de plaza, uno más, nada más. Y sí conlleva la inmovilización del artículo 104, ¿vale? Se le da el alto, se inmoviliza y se debe bajar la persona que ocupa la plaza que no corresponde. Pues hasta aquí las infracciones que las he puesto yo como ayuda o como algo más de conocimiento. Vamos ahora con la cuarta parte del supuesto, que nos dice
que siendo las 22:30 se recibe llamada telefónica de un vecino, el cual manifiesta que no puede acceder a su garaje, ya que hay un vehículo, estacionado en el vado del mismo, impidiendo el acceso y salida de dicho garaje. Ya nos dice que tiene una placa de vado. Que una vez estamos en el lugar, aparece el propietario del vehículo en evidente estado de embriaguez y que se dirige a los mismos diciendo: si molesta, aquí están las llaves para que lo mueva el que quiera, pero de ninguna manera voy a soplar. Contesta las siguientes preguntas. Indicar infracción o infracciones administrativas existentes relativas al caso que nos ocupa, así como a la persona responsable de las mismas. Indique, asimismo, normativa aplicable y artículos vulnerados, hechos denunciables y si conlleva la pérdida de puntos. Segunda pregunta. ¿Está obligado el propietario del vehículo, en este caso sería el conductor, que es el que estacionó ahí el vehículo? ¿Está obligado el conductor del vehículo a someterse a una prueba de alcoholemia, incurriendo en caso contrario en una infracción penal? Motive la respuesta indicando la normativa y los artículos. Pues por estacionar en la puerta de un vado, de acceso y salida al garaje en un vado señalizado correctamente, constituye una infracción al artículo 91.2 del Reglamento General de Circulación y no hay mucho más que rascar aquí. Esta es una infracción común que todo el mundo sabe y que va al artículo 91 porque obstaculiza la entrada y salida del vado. Conlleva la inmovilización y la retirada, por supuesto, porque obstaculiza. Si está debidamente señalizado. Si el vado no estuviera señalizado, ¿cómo actuaríamos? Pues no podemos retirar el vehículo. Únicamente se podría retirar en los casos de urgencia y de emergencia. Por ejemplo, hay un incendio en la vivienda y hay que sacar los vehículos del garaje, pues sí, que se retira el que está en la puerta obstaculizando la salida. Pero si no, el titular del garaje debe solicitar al ayuntamiento la entrada y salida y abonar las tasas correspondientes y pedir la placa de vado, ¿vale? Aquí está el artículo que se infringe, es el 91.2, cuando se obstaculice la utilización normal de paso de salida, acceso inmueble de personas o animales en un vado señalizado correctamente, ¿vale? Sabemos que el Reglamento General de Circulación, en su título 2 de la circulación de vehículos, en el capítulo 8 regula la parada y el estacionamiento. Todos los estacionamientos y paradas básicamente se van a denunciar por los artículos del 90 al 94. En esos 4 artículos estarán todos. En este caso 91.2. Para responder la segunda pregunta, vamos a repasar lo que dicen los artículos que regulan las pruebas de alcoholemia, tanto en vía administrativa como en vía penal. El artículo 14 de la Ley de Seguridad Vial, el artículo 20 del Reglamento General de Circulación y en el Código Penal los artículos 379 y 383. En este caso, tenemos que el artículo 14 de la Ley de Seguridad Vial dice que no puede circular por las vías objeto de esta ley el conductor de cualquier vehículo. ¿Vale? Nos queda claro esta frase, el conductor. El artículo 20 del Reglamento General de Circulación también nos hace alusión a que no podrán circular por las vías los conductores de vehículos ni conductores de bicicletas. Los conductores. El Código Penal, el artículo 379, el que condujere un vehículo de motor o un ciclomotor. Y el artículo 383, el conductor. Por tanto, como no lo hemos visto conducir, no procede obligarle al sometimiento a las pruebas de alcoholemia porque no lo hemos visto conducir. Para poder realizar las pruebas de alcoholemia tendremos que acudir a un testigo. Si hay una persona que lo ha visto llegar, bajarse del vehículo en estado de embriaguez, será filiada y tendrá que acudir al procedimiento judicial como testigo. Y entonces sí se le podrían realizar las pruebas de alcoholemia en función de las tasas, pues, si procede la multa o procede en vía penal. Pero nosotros no lo hemos visto conducir, por lo tanto, no conlleva infracción alguna. Y aquí os dejo la sentencia del Tribunal Supremo número 48/2020 de 11 de febrero, que dice que en estos tipos de delitos de conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas no existe la tentativa, ¿vale? La Sala Primera Instancia y la Sala Segunda del Tribunal Supremo plantea si sobre este tipo de delitos cabe la tentativa, concluyendo que no sería admisible, ¿vale? Y viene a decir que, en consecuencia, en el caso analizado,
Va sobre una persona que saca una motocicleta de un establecimiento y cuando se dispone a arrancarla, la lleva, no se monta pero no la arranca. Cuando se dispone a arrancarla, le da el alto a los agentes de la policía local. En consecuencia, en el caso analizado, la conducta descrita en el relato fáctico es atípica. Atípica sin que quepa una punición del riesgo del riesgo. Entendemos que supuestos como el analizado o similares, tales como entrar en un vehículo o subirse a un ciclomotor sin llegar a accionarlo, sin llevar a cabo alguna conducta relativa al verbo típico conducir, no puede considerarse como tentativa del delito de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas o estupefacientes, por muy alta que sea la tasa de alcoholemia que tenga el sujeto, ya que lo decisivo sobre esta forma imperfecta es la realización de actos de conducción, no que el sujeto se encuentre bajo los efectos de esta sustancia. Por lo tanto, si no ha conducido, es el mismo caso que nos ocupa. No lo hemos visto conducir. Es atípica, no se le puede imputar. No conlleva ninguna infracción. Vamos ahora con la última parte del supuesto, que dice así: siendo las 2:40 del sábado, día 9 de septiembre del 2023, se recibe llamada telefónica de un vecino comunicando que en el auditorio municipal de la localidad se está celebrando un evento y el mismo permanece abierto al público pese a la hora que es, las 2:40 del sábado. Muy importante este dato. Que una vez en el lugar y tras comprobar la documentación pertinente, se verifica que dicho establecimiento tiene la denominación de auditorio, la actividad de auditorio, y que en el mismo se está realizando un musical, el cual se anuncia en una única sección nocturna a las 12 horas. Que según nos comunica el encargado, el musical tiene una duración aproximada de 120 minutos y que estaba previsto empezar a las 12 horas, pero que debido a problemas técnicos, el musical empezó con retraso a las 0:50 horas, por lo que aún le queda unos 10 minutos aproximadamente para finalizar. Contesta a las siguientes preguntas. Indica posibles infracciones administrativas relativas a horarios de apertura y cierre cometidas por el establecimiento. Motiva la respuesta indicando la normativa y el artículo que lo regula. Indica cuantía y órgano competente sancionador de las infracciones administrativas del punto anterior. Aquí os dejo la legislación específica del supuesto, que es en materia de espectáculos públicos, actividades recreativas, la ley 1599, el decreto 155/2018, y esto también lo conocemos todos, ¿vale? Pues aquí tenéis toda la legislación aplicable básicamente a este tipo de supuestos. ¿A dónde nos vamos a ir? Pues para saber el horario de cierre permitido a un auditorio tenemos que acudir al artículo 17. El artículo 17 del decreto 155/2018 nos viene a regular el régimen general de horarios de cierre, que se aplica en el capítulo 2 del citado catálogo de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos de Andalucía. Y dice el artículo 17 que un auditorio, el horario de cierre será a las 2 horas. Los viernes, sábado y vísperas de festivo, 1 hora más. Por lo tanto, el horario de cierre será a las 3. Pero hay más. El artículo 21 nos regula el desalojo. No solo el de las terrazas, también tenemos que atender al desalojo del establecimiento. En este caso, el desalojo del establecimiento del interior es a partir del horario de cierre, que es a las 3. Y nos dice el artículo 21. A partir de la hora de cierre establecida, la persona responsable del establecimiento público, de la organización del espectáculo público, la actividad recreativa o el personal dependiente de esto, procederá al apagado de los equipos de reproducción o amplificación sonora o audiovisuales, así como el cese de todo espectáculo público, actividad recreativa o actuación, y no se sirven más consumiciones. Tampoco se permitirá la entrada de más personas y se encenderán todas las luces del establecimiento público para facilitar el desalojo, debiendo quedar totalmente vacío de público media hora después del horario permitido, sin perjuicio de las labores de recogida que sean necesarias acometer por las personas trabajadoras del establecimiento a puerta cerrada tras el desalojo total del público. Por lo tanto, no cometen ninguna infracción, porque el horario máximo permitido es hasta las 3 y tienen media hora más para el desalojo. Nos decía el supuesto que eran las 2:40 horas.
Pues con esto contestamos a la quinta y última parte del supuesto y hasta aquí este supuesto práctico. Gracias a todos por haber seguido este nuevo ejercicio, este nuevo vídeo, y recuerda, si queréis seguir recibiendo supuestos prácticos para la oposición de policía local, suscríbete al canal. Un saludo y nos vemos en el próximo supuesto.